Buen día, amigos televidentes de todo el país y el mundo. Cuando usted no recuerde la edición 700 de Repasando, yo lo recordaré porque lo inicié con uno de mis preferidos. Te solté la rienda. Maná. Ese disco no es de Maná, ese disco es de José Alfredo Jiménez, que dicho sea de paso, muchos se equivocan y dicen que Manzanero, que Juan Gabriel son los compositores más prolíferos mexicanos, ¿no? Es José Alfredo Jiménez, el mismo del Rey. Aquí estamos, nueva vez, en este domingo 15 de junio 2025. Esta es la edición 700, edición 700. Aquí estamos y aquí seguiremos. Por Teleuniverso, Canal 29, el único, desde Santiago, la región y el país. Teleuniverso, Canal 29. El 29 es orgullo dominicano. Nada extraordinario en este 700. Lo acostumbrado. A veces le gusta a la gente, a veces uno cree que produjo el programa muy bueno, nadie te dice nada y a veces uno dice regular y ese es el que gusta. Vamos a ver este 700, cómo le cala a la teleaudiencia de Repasando. Vámonos de inmediato con el resumen. Los titulares seleccionados como titulares sobresalientes que se constituyeron en las principales noticias de esta semana. Aquí, domingo 25 de junio 2025, 15 de junio 2025, 700 es la edición. Vámonos con los titulares sobresalientes. Alimentación escolar contribuyó a permanencia de estudiantes en las aulas según el INAVI. Café Dominicano rompe récord. Exportaciones crecen un 106.6% y superan por primera vez las importaciones. Condenan a 5 años de prisión a Urbano Dilón Babi por violación y pornografía infantil. Crece en La Romana la población callejera con trastornos mentales y sin respaldo del Estado. 9 dominicanos se encuentran en alerta roja por la Interpol. Collado inaugura vuelo de Arajet a Nueva Jersey, el primero de una aerolínea dominicana en 30 años. Titulares sobresalientes aquí en Repasando, edición 700 para este domingo 15 de junio 2025. Convocan al Premio Anual Joven de Literatura 2025 para escritores dominicanos. Policía Nacional junto al Ministerio Público recupera líneas eléctricas del metro valorada en más de 300,000 euros y embarcado para China. Defensa de Wander Franco presenta prueba para desmontar acusación. El pelotero se muestra confiado. El Torito da la razón a Hipólito de destituir al director del INDRI por abandono de canales de riego. Más del 90% del profesorado dominicano ya usa tecnologías digitales. Condenan de 15 y 10 años de prisión para militares y civiles de red de tráfico de migrantes. Continuamos con titulares sobresalientes en el plano de las nacionales. Próximo año escolar iniciará el 25 de agosto. Falleció el general retirado Rojas Tabar, el exministro que desafió al presidente Leonel Fernández. Ministerio de Educación entrega bonos a empleados de manera parcial. Crean comité consultivo para reformar ley de protección de la niñez y adolescencia. Mariotti Jr., ese diputado del PLD, denuncia cobro ilegal del impuesto sobre la renta a sueldo bajo 50,000 y llama a la oposición a actuar. Gobierno adelanta plan de gestión de tráfico desde este lunes. Mañana múltiples grúas detendrán vehículos.
Titulares sobresalientes. Hijas de Rubí Pérez solicitan indemnización de 435 millones que serán destinados a la formación de jóvenes. La reforma al Código Penal se discute con una participación pobre de mujeres. Salud Pública reporta 12 nuevos casos de malaria, 3 muertes maternas y 21 infantiles. El COET emite alerta para navegantes por el oleaje anormal en la costa caribeña. Nueva ley de alquileres contempla cárcel para propietarios que desalojen sin orden judicial. Dificultades a lo interno del Colegio Médico Dominicano para escoger a miembros de la comisión electoral central. Titulares sobresalientes en el plano nacional. Les recuerdo que esto es Repasando por Teleuniverso, Canal 29, edición 700 de este domingo 15 de junio 2025. Aprueban tratamiento preventivo contra el VIH. Hipólito se muestra pesimista ante las nuevas medidas del tránsito en el Gran Santo Domingo. Diputada propone que el gobierno disponga enseñanza obligatoria de la Constitución en centros educativos. Guías turísticas amenazan con un paro nacional por 24 horas en República Dominicana. Presidente del Senado, Ricardo de los Santos, asegura aprobación del nuevo Código Penal en esta legislatura. Cámara de Cuentas aprueba y publica informe de auditoría practicado a la Liga Municipal Dominicana. Titulares sobresalientes en el plano nacional. Choferes ven como positiva la eliminación del giro a la izquierda. Salud de los jóvenes trabajadores dominicanos deteriora por el agitado estilo de vida. República Dominicana trae su personal de embajada en Puerto Príncipe, Haití. Estudio denuncia existencia de supuesto oligopolio en administradora de pensiones. Logran reducir el colesterol malo a casi la mitad en pacientes con afecciones cardíacas. Brasil dona al país vacuna contra la tuberculosis en la primera infancia. Continuamos con titulares sobresalientes, pero nos vamos al plano de las económicas. Les recuerdo que esta es la edición 700 de este domingo 15 de junio 2025. La producción es de Bemar Televisión para Teleuniverso, Canal 29. El 29 es Orgullo Dominicano. Tensiones afectan al menos a un 70% de las economías del mundo según el Banco Mundial. Carga de la deuda pública de República Dominicana, 7.191.3 por habitante de dólares. República Dominicana recibe 985.5 millones de dólares en remesa en mayo 2025, un aumento del 11.1%. La ONU dice que la inversión extranjera cayó un 12% en América Latina y el Caribe en el 2024. Exportaciones dominicanas marcan récord. Presidente Abinader destaca salto de 23.6%. Los precios de 4 combustibles subirán hasta 16.50 pesos por galón. Ajá, y todo eso no. Titulares sobresalientes en el plano deportivo. La familia Bush vende el Olerque por 10.000 millones de dólares. Kevin Durant compra una participación minoritaria en el Paris Saint-Germain. Sammy Sosa regresa a su estadio allá en los Cubs después de una pausa de más de 20 años, ovacionado de pie
el auditorio. Guapa recibe alta del hospital, pero no se sabe si podrá jugar en el Mundial de Clubes. Juan Soto llega a 1000 hits en su carrera. Marilady gana en París y rompe su marca de la Liga Diamante. Ella va rompiendo su propia marca. Vámonos con los titulares sobresalientes en el plano de la internacional. Corte Suprema de Estados Unidos avala ley que prohíbe transición de género para menores. Colombia da luz verde a la reforma laboral y Petro asegura que la consulta popular ya no es necesaria. Venezuela y Panamá reactivaron los servicios consulares casi un año después de la ruptura. Se filtran 16.000 millones de credenciales de inicio de sesión en gran brecha de seguridad. Volcán Qialup de Hawái entra en erupción por fuente de lava de 300 metros de altura. Francia entrega equipos y materiales a la policía haitiana para enfrentar bandas armadas. Vamos a continuar entonces, ahí están las regionales. Les recuerdo que esta es la edición 700. Acribillan a un hombre en residencial de La Vega y queman vehículo usado para el ataque. Llevan cachivaches del Mirador Sur al vertedero de Duquesa. Escuela en crisis, la ADP pide intervención urgente del MINER en Duarte y Hermanas Mirabal. El gobierno da primer palazo para construcción de 13 kilómetros del muro fronterizo en Dajabón. Denuncian que la circunvalación de Moca fue licitada en 750 millones y ascendería a 3.000. Encuentran el cadáver de un joven que se ahogó en la playa de San Pedro de Macorís. Vamos arriba entonces. Ahí está la política en la sobresaliente. Hipólito justifica precandidatura temprana en el PRM. ¿Qué importa? El presidente no la autorizó. Danilo Medina asegura que el PLD ha despertado y los que se fueron están volviendo. Junta Central Electoral reitera advertencias sobre actividades proselitistas. Participación ciudadana. Ley deja a candidatos sin control financiero, lo que favorece financiamiento con dinero ilícito. El Tribunal Constitucional debate ley si ley de tránsito es inconstitucional y el arresto domiciliario debe tener tope. Abinader se reúne con aspirantes presidenciales del PRM, pero coordina protocolo interno de campaña, según Virgilio Félix. Completivo, aquí están los completivos de repasando para esta edición 700 que corresponde a este domingo 15 de junio del 2025. La aprobación del nuevo Código de Trabajo camino a naufragar en la actual legislatura. Más de 17.000 haitianos fueron devueltos a su país en la primera quincena de junio. Zelensky acusa a Moscú de enviar 20 cuerpos de soldados rusos en lugar de ucranianos. Condenan en Estados Unidos al alcalde haitiano por mentir. 15 años le metieron de cárcel. Educación amonesta a directora de centro educativo por incumplimiento de protocolos. Grupos latinos y haitianos denuncian una tragedia por las políticas de Donald Trump y Florida. Vámonos con los completivos. Más de 400 muertos en Irán desde que empezó la guerra con Israel, anuncia el Ministerio de Salud. Polvo del Sahara y vaguada provocan lluvia y calor extremo en mayoría de las provincias. Entregan a Estados Unidos a un dominicano acusado de tráfico internacional de droga. Influencia y COVID-19 son los virus que más están afectando a la población en la actualidad. Comunitarios se niegan a aceptar acuerdos firmados con la Barrick Gold.
Dictan medidas de coerción contra Rochi RD consistente en asistencia médica por consumo de drogas. ¿Y cuándo no? Vámonos ahora con los titulares de la fecha. Donald Trump confirma ataque de Estados Unidos contra 3 instalaciones nucleares en Irán. Donald Trump advierte a Irán, si la paz no llega rápido, iremos por otros objetivos. Jueza Patricia Padilla autoriza por 5ª vez la salida del imputado del país, Jochi Gómez. Decenas de miles de manifestantes en Londres y Berlín en apoyo a Gaza. El presidente de Irán descarta cesar las actividades nucleares, dice que bajo ninguna circunstancia. Familia de Luis El Terror Díaz entierran sus cenizas 16 años después de su fallecimiento. El senador Uribe Turbay, 2 semanas luchando por su vida tras sufrir atentado en Bogotá. El asesor del Pentágono, Douglas McGregor, dice que Israel está en peor situación de lo que la gente piensa. Y por último, de los titulares de la fecha del día de hoy, ley de alquileres obligará a mantener depósito en bancos y notificar contratos al Estado Dominicano. Vámonos ahora entonces con la primera plana. Vámonos con la primera plana de la semana. Ahí está la primera plana de la semana. Corresponde al miércoles 18 de junio de 2025. Es el periódico Clarín de Argentina, cuyo titular principal dice: Cristina ya está presa en su casa y debe usar tobillera electrónica. Marcha de apoyo. Ahí están las noticias principales de primera plana del periódico argentino El Clarín, que es la selección de la primera plana de la semana. Esa fue la edición del pasado miércoles. Han sucedido muchas cosas más con Cristina, que realmente está presa, cumpliendo prisión domiciliaria. Esa marcha de apoyo que fue en la Plaza de Mayo, sencillamente una monstruosidad. La discusión es cuánto asistieron y se habla de 500,000, 1,300,000, 600,000. Esa es la discusión, pero de que fue algo extraordinario, lo fue. Vámonos entonces ahora con repasando preguntas. Políticamente y comunicacionalmente, ¿qué es mejor? Tratar de tapar los escándalos que no salgan al público o darlo a conocer por la institución, por el jefe del órgano. Repasando preguntas. Políticamente y comunicacionalmente, ¿qué es mejor? A. Tratar de tapar los escándalos que no salgan al público, o B. Darlos a conocer por la institución, por el jefe del órgano. Esa foto, para que no haya duda, ese es de San Lobatón, el director general y mandamás de la Dirección General de Aduana de la República Dominicana y precandidato presidencial del PRM. Vámonos a la pausa. Repasando. 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 Repasando.
estamos de vuelta en este domingo 22 de junio 2025. Esta es la edición 700, sin bizcocho, sin vela, sin celebración. Uno más. Vamos a repetir la pregunta, Ahí está, repasando preguntas. Políticamente y comunicacionalmente, ¿qué es mejor? A, tratar de tapar los escándalos que no salgan al público, o B, darlo a conocer por la institución, por el jefe del órgano. Bien, miren, la noticia sin duda que se posicionó ayer en la tarde, y indudablemente que tumba la mayoría de acontecimientos nacionales e internacionales, fue el bombardeo de Estados Unidos a Irán. Eso cambia el asunto, pero no lo cambia para peor para Irán, sino que evidencia dos cosas: que desde el principio Estados Unidos estaba detrás de todo el acontecimiento de Israel hacia Irán, y que no solamente Israel bombardea a Irán impunemente con las armas estadounidenses, sino que Israel no hace ninguna acción de esa naturaleza sin el visto bueno de su amo, que es Estados Unidos. Ahora bien, esa situación lo que complica más el panorama del Medio Oriente y evidencia que Israel no iba a poder poner de rodillas a Irán, como no podrá hacerlo Estados Unidos. Lo van a pulverizar. Yo no estoy diciendo que Irán va a ganar, ni que Irán va a competir en ese enfrentamiento bélico con Estados Unidos. Lo que sí yo le garantizo a ustedes es que Irán no se va a rendir, que a Irán la podrán pulverizar, ceniza, pero no se va a rendir. Es muy difícil luchar cuando tu contendor, su motivación principal en términos ideológica, es teológica, es religiosa. Por ejemplo, los musulmanes, en este caso chiitas, porque los iraníes son mayoría chiitas, musulmanes chiitas, creen que la muerte es la antesala de llegar a la gloria y de juntarse con Alá. O sea, los musulmanes chiitas, en este caso los iraníes, el régimen iraní, no le teme a la muerte. Ya el líder supremo eligió 3 para, si lo matan rápidamente, elijan. Le matan la cúpula militar y ya la sustituyeron. Pero además, esa acción de Estados Unidos, que demuestra, señores, que esa potencia está gobernada por un loco, por una persona que no sabe lo que tiene entre manos. Ese señor hizo campaña y obtuvo parte de los votos que lo devolvieron al poder, diciéndole a los estadounidenses que iba a sacar a Estados Unidos de toda la guerra, incluida la de Ucrania, y que Estados Unidos no se iba a meter en guerra fuera, que era, ¿y qué está haciendo? Todo lo contrario. Estados Unidos lo que demuestra es que Israel por sí solo no podía con Irán, que iba a haber una guerra de desgaste, que finalmente iba a haber que firmar un acuerdo de paz. Y en ese sentido, aunque militarmente no, moralmente iba a ser un triunfo para Irán. No es fácil luchar con Irán, porque Irán es una nación de 1.000.000, casi 700.000 kilómetros cuadrados, rodeada, haciendo frontera con países que todos son enemigos de Israel. Ahí tenemos a Afganistán, ahí tenemos a Pakistán, ahí tenemos a Irak, ahí tenemos a Turquía y otros países. Son 7
que los rodean, y los 7 son enemigos. Difícil de hacer un desembarco terrestre, difícil pelear con Irán en el terreno. Irán no es Irak, que Estados Unidos fue y se tiró inmediatamente. Irán es un país montañoso, difícil de usted invadirlo, pero además Irán tiene el estrecho por donde pasa el 80% del petróleo del mundo. Solamente con coger ese estrecho y mantenerlo un mes a bombazo limpio es una crisis internacional. Irán es el 4º país productor de petróleo del mundo y el número 1, One, en gas. Una potencia energética que depende en un 18% del abastecimiento del mundo. Si eso se interrumpe, una crisis con Irán a una magnitud de donde la quiere llevar Estados Unidos, es un perjuicio para el mundo, pero principalmente para Occidente, para este lado. Pero Irán no está luchando simplemente con Israel, es con Alemania, con Francia, los ingleses y los estadounidenses. Es todo contra Irán. Todo contra Irán, y que conste, yo no soy partidario de ese régimen autocrático que tiene Irán, que es una desventaja que tiene. El régimen de Irán, quienes gobiernan a Irán, no tienen la popularidad del pueblo. Lo que pasa es que cuando te agreden tu país, no importa qué gobierne, tú te pones del lado de tu país. Y hay una unidad en Irán en este momento de ese pueblo por las agresiones, pero ese gobierno autocrático es un gobierno impopular por la fuerza, es una dictadura religiosa que hay en Irán, que conste que yo no simpatizo con el gobierno, pero yo sí simpatizo con el pueblo. Estamos hablando de casi 10 millones de habitantes, 10 millones de habitantes. Una nación que el 55% es iraní, pero el otro 45% es kurdo, iraní, turco. Es un asunto muy complicado, muy complicado. Vamos a ver, que le sigan tirando bombas. No hay. Y déjeme decirle algo. De la única manera que hay paz en el Medio Oriente entre Irán e Israel, básicamente, es si Irán logra un armamento nuclear. ¿Por qué Pakistán y la India, que son enemigos ancestrales desde su nacimiento, desde la independencia de la India y la creación de Pakistán, son 2 pueblos enemigos? En términos religiosos, uno mayoritariamente es la religión hindú, que es la India, y el otro musulmán, que es Pakistán. ¿Por qué con el conflicto que tienen en Cachemira se tiran, se enfrentan, pero viene de una vez y se paran y hacen un alto a fuego? Porque los dos tienen armas nucleares. Los dos tienen armas nucleares. ¿Y por qué Israel no le entra a Pakistán? Porque Pakistán tiene armas nucleares. ¿Y por qué los Estados Unidos no hace lo mismo con Rusia, para que Rusia llegue a un entendimiento con Ucrania? Pero ven acá, puerco no se raca en Javilla. Bien. Rusia tiene armas nucleares. ¿Y por qué Estados Unidos, que le tiene tanto deseo a Kim Jong-un, el gobernante de facto, dictador hereditario de Corea del Norte? ¿Y por qué Estados Unidos no ataca a Corea del Norte? Si ataca a Corea del Norte borra a Corea del Sur, porque tiene armas nucleares. Es decir, los iraníes saben que si logran un arma nuclear, hay que sentarse con ellos de tú a tú, no como ahora, que Trump está diciendo de que tienen que rendirse rápidamente, si no vamos por otros objetivos. ¿Cuáles son los otros objetivos? Matar al líder supremo de Irán. Maten lo que hay 3 más que lo sustituyen inmediatamente.
Va a haber una guerra de desgaste, le van a meter toda la bomba a Irán, Teherán, la capital de Irán, la van a incendiar, que tiene 10 millones de habitantes, le van a matar 2 millones, 2, 3, 4, 5. Y finalmente, ¿qué? Irán va a seguir para adelante hasta que tenga su arma nuclear. Y cuidado, cuidado, que Irán no es Gaza y los palestinos, con arco y flecha, con tiradores, con ondas todavía, luchando contra los israelíes. Irán no es eso. Le ha metido misiles. Le metió un misil, ¿usted sabe a quién? Al Mossad, al Instituto de Investigación y Operaciones Especiales, la CIA de los israelíes, en Tel Aviv, le metió al edificio de Mossad uno. Porque es que para acá, para este lado, las noticias no llegan claras, ¿no? Usted tiene que hacer como yo, meterse para allá, ¿ve? Para las agencias noticiosas del Medio Oriente y del otro lado de Europa, independiente, dos bases militares, fue 15 que le metieron a una sola de misiles y la destruyeron. O sea, que la cosa no es fácil, no. Eso de que Israel tenía una cortina de hierro, que no se podía, eso se fue al suelo ya. Se demostró que Irán puede y que es vulnerable. El 60% de los cohetes que le está tirando Irán están penetrando en Israel. O sea, yo no estoy diciendo que le va a ganar, ¿hay quién le va a ganar a Israel con Estados Unidos ahora? Israel, Irán, no son los saltos del Golán, que Israel lo tomó en la guerra de los 7 días en el 67 y no lo ha aflojado todavía. Irán no es Egipto, no es Egipto, que los israelíes llegan hasta el canal de Suez y cogían parte del desierto de Sahara y lo tuvieron casi 10 años ocupado. Irán no es Jordania, que Israel la tiene amenazada y no se atreve a hacer nada. Calladita ahí, ni opina. Es Jordania. No, Irán no es eso, no. Irán es otra cosa. Irán es Persia. En Irán es que está el río Tigre y Éufrates, que en geografía había que aprendérselo hace 30, 40 años. Irán es el pueblo persa, compadre. Entonces, cuidado si Irán tiene unos coheticos que el muchachito de Corea del Norte le pasó por abajo. Cuidado si Irán tiene unos misiles con cabezas nucleares que Putin se lo haya mandado por la izquierda. Mucho cuidado. Vamos a ver qué va a pasar ahora. Son 8 bases militares que hay alrededor de Irán, de estadounidenses. Vamos a ver qué va a pasar. Pues ya le tiran todo eso. 2 o 3 coheticos podría ser. Vamos a ver la respuesta de Irán. Yo no le va a ganar, Irán no le va a ganar. Ese puso a Estados Unidos, a Israel no. Porque el hecho de que Israel inflorara, llorara, lagrimeara, lambiera para que Estados Unidos se metiera, demuestra que no tenía capacidad para arrodillar y vencer a Irán. Vamos a ver qué pasa. Mire, vamos a leer esta nota de prensa. Póngalo, señor director. No, espérese, señor director. Déjeme decirle, porque el 7 de diciembre del 41, para terminar esto de Irán y Estados Unidos, el 7 de diciembre de 1941 fue que Japón atacó a Pearl Harbor, la base naval que tenía Estados Unidos con su flota del Pacífico, su flota naval,
allí en Hawái, que en ese momento no era estado de Estados Unidos como lo es ahora, el número 50, no. Era independiente y Estados Unidos tenía una base. Vino Japón sin avisar, Yamamoto, el general Yamamoto, jefe de la Armada japonesa, del Imperio del Sol naciente, que después Estados Unidos planificó un guardacanal y lo mató planificado, lo acechó que despegara en un avión y le caían atrás, lo mataron. Pero ese no es el tema es que cuando se produce el ataque de Pearl Harbor, 7 de diciembre de 1941, Estados Unidos no había entrado a la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos estaba mandando armamento, pero estaba ahí, no estaba... Pearl Harbor decide el presidente, yo creo que Franklin Delano Roosevelt, lo admiro, lo siento admiración por ese señor. Guardándola. Marco, pero tú dices que tú no eres antiimperialista y entonces tú admiras a un presidente norteamericano. Sí, yo no soy mezquino. Entonces Balaguer no era el intelectual que es porque éramos antibalagueristas. Entonces usted porque no le gustaba Peña Gómez, usted no va a dejar de reconocer que Peña Gómez es el líder de masa más grande que ha producido este país. Entonces, porque a usted no le gusta el PLD y a Juan Bosch, usted no va a dejar de reconocer que el escritor más grande que ha producido esta nación en todos los tiempos se llama Juan Bosch Gaviño. Que el que está en política y no ha leído Juan Bosch no sabe de política. Pero ven acá, no sean mezquinos. Franklin Delano Roosevelt, la humanidad le debe, entre otros, ahí está De Gaulle, Churchill, Stalin, gústele a usted no, pero a Franklin Delano Roosevelt, la humanidad le debe que no habla alemán. Pero ese no es el tema tampoco. El tema es que cuando ese presidente, 4 veces, el único, murió recién reelecto, lo sustituyó Truman, Harry Truman, su vicepresidente 2 veces. Entonces, cuando Franklin Delano Roosevelt fue al Congreso a pedir autorización a informar que Estados Unidos iba a entrar a la guerra, porque ese ataque de Donald Trump a Irán es inconstitucional, porque es el Congreso norteamericano que tiene que declararle la guerra a otra nación, si no es que está en riesgo inminente, dice la Constitución norteamericana. Eso es violación. Franklin Delano Roosevelt, cuando se atacó Pearl Harbor y decidió entrar en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, fue al Congreso norteamericano. Le declaró la guerra, puso una declaratoria de guerra, porque es un rey, él no tiene que preguntarle a nadie. El asunto es que cuando Franklin Delano Roosevelt fue a pedir autorización al Congreso norteamericano para entrar en la Segunda Guerra Mundial, dijo, refiriéndose al 7 de diciembre del 41, al ataque de Pearl Harbor, dijo, una fecha que vivirá en la ignominia, dijo, una fecha que vivirá en la ignominia, el ataque de Estados Unidos a Irán. La historia lo va a registrar como una ignominia, así como los japoneses cometieron esa ignominia, según Franklin Delano Roosevelt, cuando atacaron a Pearl Harbor, así ese ataque de Donald Trump a Irán. Vámonos con esta nota de prensa, es una nota de prensa. Véalo ahí, vea, es una nota de prensa, pero yo la voy a leer, pero ven acá, hay que leerla, véala aquí, se titula, no la encuentro en tantos papeles aquí, dame un chancecito ahí, pero ven acá, yo la tenía aquí, pero no la encuentro ahora. Bueno, ¿y qué pasó aquí?
Vamos a seguir, señor director, que no encuentro aquí la nota de prensa que me mandan de Centinela Digital. No lo encuentro. No lo encuentro. Vamos a seguir, señor. Vámonos con lo que sigue. El último militar con liderazgo. Murió el mayor general Rojas Tabar. Miren, ese militar que acaba de morir, para mí, es el último jefe militar con liderazgo dentro de las Fuerzas Armadas, en las clases, como admiración y respeto en la población civil. ¿Usted quiere que le diga una cosa? Porque fue una imprudencia de él ir a declararlo de narcisazo, y entonces la imprudencia fue cuando salió, que dio una declaración y dijo, el presidente tiene dos caminos, algo así, o cancela a los que están conspirando contra mí, que están activos, o a mí. Y Leonel lo canceló a él. Eso es. Pero en ese momento, ese militar estaba en condiciones de darle un golpe de Estado a Leonel. Tenía el liderazgo absoluto de las Fuerzas Armadas y tenía simpatía en la población. Ese que está ahí. Con un Peña Gómez que le habían quitado las elecciones. Medio país disgustado con ese gobierno que entendía que fue que le quitaron las elecciones a Peña Gómez. Sin embargo, fue obediente al orden institucional. Luego trató de incursionar en la política y no prosperó. Me dice un amigo que lo conoce, que ciertamente él estaba enfermo, pero que él murió más de tristeza y de soledad que de la enfermedad. Así que murió, para mí, el último militar con liderazgo en las tropas. Vamos atrás, señor. Vámonos con la nota de prensa que tuve que saltar, que encontré aquí. Lo encontré, véalo aquí. Un grito desesperado. La paralización de actividades en San José de las Matas eran inminentes y aún así ni siquiera un intento para evitarla. Penoso que un municipio de personas tranquilas, pacíficas y sin tradición de ese tipo de protesta se viera obligado a paralizar sus labores. El olvido, descuido y abandono de San José de las Matas está tocando fondo. Supongo que el presidente Luis Abinader sabe de esa triste realidad. En su afán por construir la presa de las Placetas, Rafael Salazar, director de la EGI, inició la construcción de una gran cantidad de obras en la sierra. Andaba buscando desesperadamente apoyo para ese proyecto hidroeléctrico y no salía de esos pueblos sonsacando ciudadanos y comunidades y comprando Juan Bonilla. Con varios años inhabilitándola, ahora hasta la carretera Santiago-Sajoma está paralizada desde hace meses. Todas las obras abandonadas y el ingeniero Salazar hace tiempo que dejó de recorrer la sierra en la que era asiduo. En San José de las Matas, hasta los proyectos ecoturísticos construidos por el pasado gobierno como Agua Caliente están cerrados y abandonados. Caminos vecinales destruidos, calles destartaladas, pésimos servicios públicos y un alcalde, Alfredo Reyes, que parece abandonó a su suerte a San José de las Matas. San José de las Matas está descuidado y indolente. Por eso es difícil criticar esa paralización de sus actividades. El grito desesperado en San José de las Matas es para que el presidente Luis Abinader intervenga con urgencia. Eso lo escribió esta semana Juan Bonilla en el digital, el Centinela Digital. Un grito desesperado. Esa huelga
Esa paralización se dio y exitosa. Pero vamos a continuar en esta edición 700, domingo 22 de junio 2025. No, el dato, sí, el dato, ahí está. Pero antes de eso, déjeme decirle, ustedes saben quién es Simón Bolívar, el libertador, así que yo no voy a hablar de Simón, ni voy a aclarar antes de datos. Ahora, Juan Vicente Gómez es el venezolano que más ha gobernado ininterrumpidamente de 1905 hasta su muerte en 1935, 27 años siendo, pero fue vice, fue gobernador antes con Cipriano, o sea, si usted le calcula lo que tuvo en el gobierno de gobernador de Caracas, cuando llegan desde el Táchira en una revolución y tumban al gobierno de turno, vicepresidente, son 30. Ahora hay una diferencia con Juan Vicente Gómez y Trujillo. En este momento la estampita de santo, de esas que se venden, la que más se vende es la de Juan Vicente Gómez. El brujo le decían, el responsable de la Venezuela moderna, el que acabó con un siglo de revolución, el que acabó con los caciques que se armaban para tumbar el gobierno, el que creó el ejército venezolano, Juan Vicente, no un asesino, ladrón como Trujillo. La propiedad de él, porque es un hacendado rico, cuando se metió con su compadre a una montonera y triunfó. Un hacendado rico. A eso no se le conoce, que le quitó una finca a fulano, que había que comprarle a él, que la fábrica de zapatos, como Trujillo es asesino, ahí no hay una Mirabal en el mandato de él. Un dictador de fuerza, Juan Vicente Gómez. Vámonos con el dato para que usted vea el azar de la vida entre el libertador Juan Bolívar, y Juan Vicente Gómez. Vámonos con el dato. Repasando el dato, el azar entre Simón Bolívar y Juan Vicente Gómez. Simón Bolívar nació un 24 de julio de 1783. Juan Vicente Gómez nació un 24 de julio, pero de 1827. Simón Bolívar murió un 17 de diciembre de 1830. Juan Vicente Gómez murió un 17 de diciembre, pero de 1935, no 25, no. Eso está malo ahí. 35. Mírele el azar de la vida entre un héroe libertador y padre de la patria, de la gran Colombia, de varios países de América Latina, sobre todo de Venezuela. Mire el azar de la vida. Simón Bolívar y el dictador Juan Vicente Gómez nacieron y murieron el mismo día. Solo nosotros aquí en Repasando. Solo nosotros, solo nosotros. Está presa ya. Es un hecho, está cumpliendo. Confirmaron prisión domiciliaria con grillete a Cristina Kirchner, expresidenta 2 veces, ex vicepresidenta, es diputada, es senadora. La mujer más exitosa electoralmente hablando en América Latina y quizá una del mundo, Cristina Kirchner, está ya cumpliendo prisión domiciliaria con un grillete en un tubillo. Ahora, lo que ha sucedido después de ahí, eso no tiene madre. Eso es movilización y movilización. Y si en una movilización que están discutiendo la asistencia entre $500,000 a 1,000,000 en Plaza de Mayo, eso era de bote en bote. Yo tengo una vista aérea, las calles colaterales, la avenida, una movilización extraordinaria, una demostración de fuerza y liderazgo.
el gobierno de Javier Milei y la justicia argentina lograron lo que nadie había logrado desde la muerte de Perón, unificar al peronismo. La prisión de Cristina Fernández de Kirchner unificó el peronismo. Yo no estoy diciendo que no sea culpable. Yo no estoy diciendo que no sea corrupta. Porque déjeme decirle, de la figura política argentina, ella no es mi preferida. Ella no es mi preferida. Hay un político que es del grupo de ella, se llama Guado de Pedro. Guado de Pedro, que fue ministro de Interior y Policía y es actual senador, que es mi simpatía. Sergio Massa es uno de los políticos actuales argentinos con el que yo simpatizo. Y yo no soy peronista. Yo soy de Evita. Esa es la figura que me simpatiza a mí, contemporánea argentina. Para que estemos claros ahora. Yo no estoy diciendo, repito, que no es corrupta y que no merece la cárcel. Yo estoy diciendo que está demostrada que es una líder más allá. La discusión era si ella podía salir al balcón o no. Pues le tienen terror, porque todos los días es 10,000, 20,000 gente frente al apartamento de ella que está en una segunda planta, en una urbanización que se llama Libertador, del centro de Argentina. Y entonces, discusión, y los abogados demostraron que el balcón es parte intrínseca del apartamento donde se dictó resolución de que cumpliera su prisión y que por tanto el ámbito del apartamento donde se aprobó que ella cumpliera prisión domiciliaria, ella tiene derecho a usar todo el ámbito de ese apartamento, lo que no puede salir del apartamento, y el que va a entrar tiene que estar autorizado, pero ella puede utilizar, por eso le pusieron el grillete para saber en qué lugar está del apartamento en determinado momento. Entonces, los abogados demuestran que el balcón es parte del apartamento y el juez lo reconoció y dijo, puede salir, lo único que no puede alterar el orden público. Y cuando una mujer sale al balcón a saludar y sale impecable, maquillada, peinada, vestida, una cosa terrible eso. Eso va a ser un dolor de cabeza. Dios quiera que Cristina prescrita, bueno, no puede aspirar de acuerdo a la sentencia. Y ella dijo, me proscriben porque me tienen miedo a que me postule. No dudo que desde ahí ponga a ganar uno. Yo veo a Sergio Massa como el próximo candidato, lo fue en la pasada y llegó a una segunda vuelta. Vamos a la pausa, regresamos, les recuerdo, esto es Repasando, por Teleuniverso, canal 29. El 29 es Orgullo Dominicano y la producción de Repasando es de Bemar Televisión. Hoy, 22 de junio del 2025, esta es la edición 700, dijo Gardel que 20 años no es nada, pero llegar al programa número 700, hay que tener firmeza, continuidad y respaldo de este canal, como lo tengo yo, sobre todo de don Ulises Polanco Morales. Vamos a la pausa. Repasando. 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 Repasando
William, un momentito, que hay centro del pueblo, ¿no? Baja más, William, baja más. Ahí. Oh, ahí. Pedro Francisco Bonó con Sánchez, véalo ahí. Abel. No, pero Abel no es el alcalde, ¿verdad que no? Sabía que no era Abel. Yo lo vi, no me lo contaron. Haitiano en la Pedro Francisco Bonó con Sánchez, con carretilla vendiendo yuca. Otra vez los haitianos copando el centro del pueblo con carretilla y tarantines, vendiendo yuca, aguacate, todo otra vez. Cuando a ver no sucedía eso, Ulises, ponte lo tuyo. Eso está bien, de Pergamino, que Sofi, pero ponte a lo que vinimos. Ahora están los haitianos, ¿tú sabes qué? Unos motores que tienen una cama y entonces lleno de todo y lo parquean ahí. De que el motor está parqueado ahí. No, un tarantín que tienen ahí en el motor. Eso vi también. Carretilla y motores llenos de cuantas cosas, sobre todo de yuca, plátano, batata, aguacate. Cogiendo otra vez centro del pueblo, todas las esquinas, los haitianos. No sé, si tú no quieres que vocen, que Abel vuelva y vuelva, ponte en lo tuyo, Ulises, ponte en lo tuyo. Vámonos con los titulares de la semana, vámonos. Los titulares faranduleros. Raulín Rodríguez cumplió 55 años y sigue cantando hasta las 7 de la mañana. Ahí está Raulín. Continuamos, el económico. Junta Monetaria autoriza provisión de liquidez de 81,000 millones para dinamizar la economía. El Deportivo. Rafael Devers llegó a San Francisco, cambiado de allá. Dice que jugará donde lo pongan. La camiseta de donde estaba, de los rojos. Lo maltrataron. Vámonos con el jurídico. Ahí está para los abogados. Decía, Marco, pero tú tienes el económico. Hasta un farandulero propone un titular jurídico. Bueno, pues a partir de esta edición 700, en los titulares de la semana se va a incluir un jurídico. Tribunal Constitucional ordena devolver 13 vehículos y advierte a la Procuraduría sobre retención ilegal de bienes. El internacional, el titular de la semana internacional, Donald Trump pide a Irán que se rinda incondicional. Dice, no matarán al líder supremo por ahora. Ahí está. Ese titular económico. Sí. 81,000 millones la Junta Monetaria. ¿De quién? Del dinero que tienen que tener los bancos depositados como garantía. Le ordenó liberar 81,000 millones. Eso es de que para dinamizar la economía. Pero ¿qué pasa, señores? Que la mafia de los bancos le presta de esos 81,000 a la misma claque, al mismo núcleo que es dueño de ese banco, que se lo prestan ellos a través de sus empresas, de proyectos, ellos mismos, porque esos préstamos tienen que aprobarle una junta. ¿Quién la constituye y la controla? Los dueños de los bancos, los mayores accionistas de los propios bancos. ¿Qué es lo que hacen? A una tasa preferencial. Se lo prestan a un 9, cogen los cuartos prestados y van y lo ponen en otra institución a un 12, a un 13, para ganarse la diferencia. Eso eso se hace a cada rato. ¿Y qué pasa? Que no hay dinamización de la economía, porque las mafias de los bancos se lo prestan privilegiadamente. Cuando tú vas, ya no hay, ya, se lo llevan ellos. Desde que la Junta Monetaria libera, en este caso 81,000 millones,
son más de 81,000, fueron 60, pero había un sobrante del anterior. Van y se juntan la junta de préstamo del banco X y se lo reparten. Se lo prestan a impresotas. De que el argumento de que ampliar, que tensión, que división tal, que una flotilla de vehículos. En el mismo Banco Central van y lo depositan. Vámonos con esto, vámonos con la pregunta. Políticamente y comunicacionalmente, ¿qué es mejor? A, tratar de tapar los escándalos que no salgan a la luz pública, o B, darlo a conocer por la institución, por el jefe del órgano. ¿A qué viene esto, señores? A que muchos funcionarios, muchas instituciones, se producen los escándalos, hasta dan cuarto a los comunicadores, a ciertos comunicadores. No les gusta, pero lo que conviene políticamente, comunicacionalmente, es que si en esta institución hay un escándalo, un acto de corrupción, lo que sea, el jefe no dejar que eso se filtre, que salga por abajo de la mesa, por abajo de la puerta, por una ventana, por un requisito que salga. El jefe hace una rueda de prensa y decir, pueblo dominicano, esta administración de aduana descubrió esto y esto y esto y esto y esto, y tomamos la medida del lugar por esto y esto y esto y esto. Aquí está el expediente, lo estoy enviando a la fiscalía para que actúe en consecuencia, y no tratar de taparlo, porque siempre hay una brecha por donde se cuela. ¿A qué viene esto, Marco Martínez? A esto, mírelo ahí, vea. Mírelo, prosiga, señor director. Eso que va, señor director. Siga, el próximo, a la próxima pantalla, señor director. Vea. Desmontaron mafia aduanas en Santiago, cuya mafia la montan esos dos que están ahí. Dilenia Santos, cuando era directora de aduana en Santiago, y Nelson Carela, cuando era el mandamás. Es jefe de aduana los dos, una formal y una informal, mírenlo ahí. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que esta semana antepasada, en aduana de Santiago, se descubrió una mafia. Un tipo ahí que era encargado de la aduana de Matanza, ¡pau!, con un furgón cargado de máquinas sacándolo. Y eso destapó, fue lo que rebosó el vaso. En este momento en aduana, todo el mundo está trasladado. Todos los encargados de zona franca, este para allí, este para acá, desmantelaron una mafia que había en aduana. Mírenlo ahí. ¿Y quiénes montaron esa mafia y metieron esa mafia? Esos señores que están ahí. Esa señora que ahora es diputada. Y ese señor, ese que era el operador político y económico de Miguel Gutiérrez en la circunscripción 2, un vagabundo de capa y espada, ese que está ahí, que ahora es de los jefes de la candidatura de Carolina. Aquí, imagínese usted, eso, fueron los que metieron a todo eso. Esa señora, que todo el mundo dice que era una protegida, era una protegida cuando estaba en aduana, de la gobernadora Rosa Santos. Y que la mayoría de los cancelados y de los mafiosos que desmontaron en aduana, lo metió la gobernadora a través de esa señora Dilenia Santos, que es actual diputada de la circunscripción 3, que con los cuartos de
de aduana y el patrocinio del jefe de aduana y del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, compró una diputación a la circunscripción número 3, porque nada más comprada podía ser, y esa avalancha de sálvese quien pueda, de 24 del PRM, pues esa se quedó en el PRD cuando los PRMistas se fueron del PRD y fundan el PRM. Esa se quedó ahí agachada y vino a lo último, esa. No tiene base el PRMista, pero los cuartos hacen milagros en la política. Entonces, eso fueron los que montan la mafia que fue desmontada en aduana en Santiago. Porque el que sigue, señor director, ese que está ahí, Milquiades Cabrera, que es el actual jefe de aduana, era jefe de aduana en el aeropuerto y tiene un par de meses ahí en aduana. Y todo eso encargado de los parques de aduana, allí, aquí, allí, lo encontró él. Él tiene el mérito de haber detectado e informado de esa mafia para que el director de aduana, San Lobatón, que fue el que la desmontó por informaciones de inteligencia y de los propios empresarios de Santiago y la confirmación de Milquiades de que esa mafia existía. Así que no vengan a echarle la culpa al navarretense, ese nieto de Chiche de León, una gloria del PRDismo de Navarrete. Y lo dejo ahí porque otros familiares no son tan dignos como Chiche de León, ese muchacho que está ahí. Entonces, tengo la información no confirmada, la no confirmada, pero como yo no afirmo lo que no tengo confirmada, tengo la información no confirmada, por eso no me atrevo a asegurarlo, que San Lobatón vino a Santiago. Por eso la producción puso ahí, ¿vino o no a Santiago? Tengo a la gente R9 tratando de confirmar esa información. Yo creo que el próximo domingo en el 701 la tengo y se lo diré. No vino, sí vino, pero tengo la información no confirmada que el hombre se puso colorado, que dijo par de coño. Y dijo, todo tan trasladado. El padrino que llame políticamente, refiriéndose a la gobernadora, a Rosa Santos, la mando para el carajo al que sea. Conmigo no se va a jugar, mi nombre no se va a jugar, me importa que yo sea candidato, esté conmigo o no esté conmigo, que yo aspire a la presidencia. Y dijo algo de Luis Abinader, que como yo no tengo confirmada si San Lobatón vino y que hizo una reunión con todo y le dijo, lo mandó para el carajo, le dijo coño más de 2 veces y que el hombre estaba rojito, pero no me atrevo a confirmar eso. El agente R9, sí, porque 007 de la gente, entonces los agentes de repasando son R, entonces R9 está tratando de confirmar eso, pero la información sí, es que desmantelaron una mafia que había en aduana. La información tampoco lo tengo comprobado. Que agachadito, compa Gallo, un regidor tiene a la mujer, apellido Cerdán, no me acuerdo, pero R9 está trabajando en eso también. Encargada de un parque de lo más importante y la mandaron para un parquecito y está con la chembota así. Y el regidor también, que está en aduana también. Entonces, terrible.
Pero aún sabiendo que estaban trasladadas, tengo la información no confirmada que hubo un liito en Bonao, unos furgones de madrugada, y se tiró aduana, la seguridad, la inteligencia, ¡tap! Agarrado con la mano en la masa. Unos furgones pequeños que suman, ¿tú sabes cuánto? Dique 14 millones de pesos en máquina. El tipo quería adelantarse, se la jugó. Entonces, tú ves Yayo, porque a San Lobatón le dicen Yayo. No se pueden tapar los escándalos. Era mejor que si es verdad que tú viniste a Santiago, cosa que no la tengo confirmada, el domingo lo confirmaré. No tengo ese dato confirmado. Tengo informaciones así, que te pusiste coloradito, que dijiste coño, que dijiste algo de Luis, que hasta que yo no tenga confirmado que tú viniste, y esa partecita, que R9 tiene instrucciones precisas de confirmarme eso, que tú dijiste, ni Luis, que lo dejo ahí. Después que tú hiciste esa reunión, si es verdad que la hiciste, repito, no la tengo confirmada. Tú debiste salir de ahí con Milquiades Cabrera, tu director aquí, una rueda de prensa y decir, señores, en aduana en Santiago se descubrió esto. Ya tomamos los correctivos del lugar. Hay tantos cancelados y tantos trasladados por esto, consistía en esto y en esto. Y tú salías por la puerta grande. Pero aquí estoy yo, San Lobatón. Aquí estoy yo y aquí hay otros. A otros, porque tú lo que tienes es un gordo aguajero aquí, no conviene tratar de tapar escándalos en instituciones. Comunicacionalmente y políticamente lo que conviene es ser transparente y darlo a conocer. Si tú hubiese hecho una rueda de prensa aquí en Santiago, hubiese dicho, pran, ¿qué estuviéramos diciendo hoy? ¿Alabándote? No, pero hoy la mayoría de televidentes de este programa que se están enterando de eso, ¿tú sabes qué creen? Que tú trataste de apañarlo, de taparlo. Y las informaciones que yo tengo, si confirmo que es verdad que tú viniste a Santiago y lo reuniste a todos, es que tú fuiste enérgico y que por encima de quien sea, que a ti no te van a manchar, que tú no te vas a meter en lío, y lo trasladaste a todo y cancelaste a lo que había que cancelar. Y lo amenazaste, según las informaciones no confirmadas. Que el que no se pusiera claro, aunque estuviese contigo para la candidatura presidencial, eso es lo que te subía. Pero ahora, ¿cómo tú apareces, San Lobatón? Como un funcionario que tapa a los mafiositos y ladroncitos y ladroncitas que tú tienes ahí. Ahora, esa señora diputada de la 3 tiene cachaza o se siente muy apoyada. Él ya estaba en la reunión. Ese es otro dato, R9. Pues R9 estaba oyendo que tiene que confirmar si es verdad que esa señora diputada que fue directora de aduana, que estaba ahí cuando esa mafia que estaban desmantelando, fue ella que la montó con su socio Nelson Carela. Pero nada, vamos a continuar. Dejemos eso ahí para la próxima semana. Cuando usted mañana hable de eso y diga que lo escuchó, se enteró en Repasando. Vámonos con los titulares de la semana. Vamos a continuar. Titulares de la semana. El político. Tribunal Superior Electoral desmonta planes del PLD de escoger un candidato presidencial a destiempo. El PLD insiste, dice que el Tribunal Superior Electoral no anula consulta.
Vámonos entonces con los titulares de la semana. El regional. Barrios del Gran Santo Domingo sufren estrago por escasez de agua. Bellito. Titulares de la semana. Cambiarán horario en oficinas públicas para agilizar tránsito. Desde el 1 de julio entran en vigencia nuestros nuevos horarios escalonados en empresas públicas. Titulares de la semana. Ahí está el titular político. Los partidos de República Dominicana son de los más subsidiados en América Latina. En México y Panamá otorgan mejor financiamiento. En el país se da $2.36 por habitante. Titulares de la semana, titulares de la semana, los titulares de la semana. Ya, ¿están ahí? Bueno, entonces, eso no se hace. Una cancelación en Edenorte que desconsidera a una familia de tradición PRD-PRM. Ahí está el doctor Francisco Díaz, eminente cirujano, neurocirujano, un científico de la medicina, diputado actual del PRM, presidente de la circunscripción número 2 del PRM. Y ahí está la licenciada Josefa Díaz, su hermana, pero que no porque su hermana tiene mérito, tiene mérito propio. Es la coordinadora de las mujeres del PRM en la circunscripción número 2, municipio de Santiago. Una tradición familiar de militancia política. El papá de esos dos señores que hoy son estelares dirigentes del PRM de la circunscripción número 2. Yo lo dirigí siendo presidente de la zona D del PRD, encargado de organización municipal del PRD en los años 80, 90, el papá de esa gente, de esos dos ciudadanos. ¿Y qué pasó? Que en Edenorte le cancelaron al licenciado Radamés Díaz, que trabajaba en el área jurídica, una irresponsable que hay ahí dirigiendo ese departamento, con la anuencia del ingeniero Gustavo Martínez, que es el jefe de Edenorte, le cancelan con un sueldito al hermano de Francisco y Josefa, que también es un militante de vieja data, un abogado reconocido y con una conducta intachable como los hermanos Díaz lo son, como la familia Díaz lo es, reconocida en Pueblo Nuevo. Podemos tener diferencia con ellos o no. Nos puede gustar el doctor Francisco Díaz como diputado o no. Pero eso es una desconsideración a un diputado sin causa justificada. La causa es que pidió un permiso porque él es residente y quería ir a resolver algo en Estados Unidos y parece que no tramitó a de vez. ¡Pam! Porque en Edenorte, sígalo, no es que vuelva para atrás, es que siga para adelante, por Dios. Pues, para adelante, falta una, ¿o no? Pues está bien si son dos. Para mí eran tres. Porque en Edenorte, el ingeniero Gustavo Martínez, que cuando lo nombraron yo lo defendí, porque es hijo de un íntimo ido a de tiempo que se llama Luis Martínez Malagón, porque es sobrino
de mi hermana María Altagracia Martínez Malagón, porque es un profesional prestigioso. Cuando tratan de invalidarlo, de que porque es sobrino de Raúl Martínez, que es mi amigo y como mi hijo Raúl Martínez, yo lo defendí. Pero lo que ha acontecido en lo que va hasta el día de hoy con la administración de Gustavo Martínez en Edenorte es que todo el que le huela a PRM le arranca la cabeza para reponer a los antiguos funcionarios y empleados de Edenorte del PLD. Y su equipo hoy día que desmanteló el que dejó Cueto, lo que está compuesto es por funcionarios que tuvieron en el gobierno del PLD junto con él. Porque él no baraja arrancarle la cabeza a un PRMista, tenga capacidad, tenga mérito, cumpla su trabajo o no, para meter un PLDista en Edenorte. Y a sorpresa de la vida, ahora resulta que el ingeniero Gustavo Martínez es un hombre de doña Raquel Peña, la vicepresidenta, y que ella fue que lo palanqueó. Y resulta y viene a ser el caso ahora que el señor ingeniero Gustavo Martínez de que va a estar en la dirección de su coordinación de aspiración presidencial. Doctor Daniel Rivera, usted va muy forzado para hacer un equipo en Edenorte encabezado por el ingeniero Gustavo Martínez. Tenga cuenta porque es capaz de en el formulario ponerle PLDistas que no van a responder a los intereses de su candidata, que es doña Raquel. Entonces, esa cancelación de Radamés Díaz es una falta de respeto, es una falta de consideración a una familia como el doctor Francisco Díaz y como Josefa Díaz, que trabajaron día y noche por Luis Abinader para que usted hoy sea gerente de Edenorte. Mientras usted estaba echándose fresco en Edenorte, en el gobierno del PLD, ingeniero Gustavo Martínez, la familia Díaz con Francisco y Josefa a la cabeza, andaban llevándoselo el diablo buscando los votos para que Luis ganara. Y con el trabajo de esos distinguidos y respetados PRMistas, la familia Díaz y otras familias respetadas, es que usted hoy, con la gracia de la vicepresidenta, está en Edenorte, mientras usted estaba echándose fresco en los gobiernos del PLD y para allá no miraba. Mientras su papá, fundador y dirigente honorable del PRM, andaba en Bellavista, la Yagüita, Todeyaque, matándose día y noche, gastando su gasolina y su recursos y su tiempo para que Luis fuera presidente y usted en Edenorte echándose fresco. Y hoy usted está en la cúpide allá en Edenorte masacrando y faltándole respeto a familias como la familia Díaz que encabeza Francisco y Josefa. Por eso es que se le está poniendo difícil en el 28. Por funcionarios como usted que vive golpeando a los que buscan los votos. Usted no le busca votos al PRM. Ni le buscó sus papás, sí. Como tampoco le busca votos a Fuerza del Pueblo. Se la busca a su hermano Raúl Martínez. Y lo más probable es que si Leonel gana, usted siga montado en el palo por su hermano Raúl Martínez, sin buscarle un voto a la Fuerza del Pueblo de Leonel. Porque usted ahora lo que está chupando del gobierno del PRM, usted no está viendo para allá ni está aportando nada para que Leonel, si gana, sea presidente. Pero se queda subido en el palo. Repito, usted puede estar de acuerdo o no con Francisco Díaz, pero usted no puede dejar de reconocer que ha sido un diputado correcto,
que no ha estado involucrado en ningún escándalo en la Cámara de Diputados, que es un militante, que no se queda con lo que le dan, que lo lleva a la base del partido, que cae más y ha echado pleito, como con la gobernadora, defendiendo los intereses de los dirigentes medios y de la base del partido. Un saludo y mi solidaridad al doctor Francisco Díaz y a Josefa Díaz y con ellos a su sagrada y respetada familia. Sigan ahí que van bien. Sigan ahí que el 28 ni es el 20 ni es el 24 que había una ola. Y en el 28 también, Luis, que sigue siendo un buen candidato pese a todo, no va en el 28. No va en el 28. Vámonos con la frase de la semana, Vámonos con la frase de la semana. Negligencia y desprecio en caso Yeset. Listín diario, primera plana del lunes 16 de junio del 2025. Negligencia y desprecio en caso Yeset es la frase de la semana. Miren, hablando del caso Yeset, la muerte de un ser querido no tiene precio y por más dinero que se dé, no se restituye la vida de nadie, pero también tomando los precedentes en este país, ahí hay gente soñando de que una demanda por 435 millones, 300 millones, pero por Dios, así no. Yo lo dije y lo reitero, yo no me meto en ese debate, yo soy solidario con las víctimas y me duele esa tragedia como ser humano, pero yo en ese debate no me voy a meter, porque ahí hay un interés mediático, de cadena, de grupos comunicacionales que le sirven al diablo y a Lucifer también al otro día. A mí no me van a coger de eso, pero da lástima gente que se proyectaron por esa cadena con el respaldo de Antonio y hoy hacen así y no son solidarios. Ponen el tema en ciertos programas y huyen por la izquierda, no tratan el tema y hasta se han ido. Eso, así no es. Y otra cosa, yo tengo que ver, por mí le puedo meter 20 años. Pero prisión preventiva para un hombre que tuvo chance de escaparse y de irse cuando le hubiera dado la gana y estuvo ahí y fue, y cuando la Procuraduría lo llamó, fue preso 18 meses. Cuando la máxima pena por lo que lo están acusando es 2 años y preventivamente querían ponerlo a cumplir la condena que supuestamente le van a meter. Digo supuesta porque él tiene beneficio de la duda hasta tanto. No, así no. Entonces yo no me voy a meter en eso porque también hay un linchamiento mediático para todo eso que están hablando, que le metan 30, y otra vez unos abogados, un Felipote ahí que cree que me va a coger de moigán a mí, para ir proyectarse con una sed mediática, para hacer clientela y buscar casos y que crean que es el mejor abogado del mundo, mediáticamente, hablando. No, a mí tú no me vas a coger de pendejo, Felipote. Tú no tienes, por aquí no tienes cabida en esto. Una base de abogados que no están haciendo su trabajo, para proyectarse, para venderse, para conseguir casos, para que digan que son famosos, que son buenos. No, conmigo no, me salgo. A partir de hoy, no hablo más de eso.
Y los titulares que salgan sobre el caso Yesé, la producción lo va a coger con pinza, porque no nos van a coger a nosotros para utilizarnos por intereses, ni a favor de Antonio Espaillat, pero tampoco a favor de lo que quieren 300 y 400 millones, que yo le cree situaciones mediáticas favorables para cobrar su cuarto y después no traerme nada a mí. Vámonos con los números de la semana, El económico, 11.9% aumentaron las remesas recibidas entre enero y mayo, hasta 4.903 millones de dólares. Los números de la semana, el deportivo, 254.5 millones de dólares restan por pagar a Rafael Devers por las 8 temporadas del contrato de 10 que había firmado con Boston. Esa suma pagará, San Francisco le pagará lo que le deben. Los números de la semana, el internacional, 4 años después del magnicidio de Jovenel Moïse, el expresidente de Haití, la investigación sigue estancada. El político en los números de la semana, 133 diputados y 19 senadores aún no han presentado su declaración jurada ante la Cámara de Cuentas. El general, los números de la semana, el general, 32% reporta el Colegio Médico Dominicano de reducción de partos de haitianas en hospitales dominicanos. Lo dice Waldo Ariel Suero, que no tiene nada de progobiernista. 32% ha disminuido con el protocolo que implementó el gobierno en los hospitales. Lo dice el Colegio Médico Dominicano. Vámonos con la imagen de la semana, La imagen de la semana. Igualito que aquí, ex senador de Estados Unidos ingresa a prisión a cumplir condena de 11 años por corrupción. Se trata de uno de los senadores demócratas más influyentes en los Estados Unidos, Bob Menéndez, por New Jersey era senador, reelecto con todos los votos del mundo, hasta que se metió a corrupto, hasta lingote de oro le encontraron. 11 años por corrupto, igualito que aquí. Bueno, le tenía una serie de fotos, pero sí quedan unos minutos ahí. Mire. Mire aquí, vea. Mire. Mire. Nada más le voy a enseñar esto, mire. 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 Eso está en el libro de doña Fanny Lora, ve. Mire qué dice ahí. Partimos para la Toscana. Si hablamos de Toscana, hablamos de Italia. Eso es una de las 9 regiones de Italia. Allá, Florencia es la capital de la Toscana. Señores, solamente 600 kilómetros de costa tiene la Toscana. El que no ha ido a la Toscana italiana no sabe lo que es aproximarse a la gloria, a estar cerca del cielo, de lo más excelso que hay. Ahí hay un capítulo de la Toscana en el libro de doña Fanny Lora. Ahí está. Próximo le traigo. Mire. No. Eso de la Toscana, vea. Mire. No. Hablando de las Toscanas, mire. Ya es otra parte ahí. Encuentro de bodas. Ahí viene un capítulo entero
de cómo esa mujer organiza una boda, pero que usted con este libro, usted la puede organizar también, como usted quiera a su gusto, porque este libro no es para que usted busque a doña Fanny y le organice, es que usted sepa cómo se puede organizar. Usted alquila todo el utensilio y ahí hay una guía para usted, pero vuelvo para acá, para las Toscanas. Mire, es una boda, un evento. Yo creo que es Prosigar, creo, si no me acuerdo, pero extraordinario, así que ya usted sabe. Porque este libro no es para que usted la contrate a ella para esos eventos, no. Es cómo se organizan esos eventos. Así que ahí lo dejo. El domingo voy a traer un set de fotos que tengo seleccionadas para eso. Nada, esta gorra es que aprobamos el Código Laboral sin tener los votos en el Congreso en Colombia. Entonces, Petro anuló la consulta popular. Ahora vamos en las elecciones del año que viene a meter una boleta para que el ciudadano vote diciendo que quiere una constituyente para modificar la constitución colombiana. ¡Viva Petro! Yo quiero un Petro aquí, no lo niego. Buen resto del día. El domingo estaremos por aquí nuevamente. Yo no selecciono los discos que se ponen, los videos que se ponen para dedicarse. Yo no tengo que dedicarle a nadie. El buzón mío está lleno. No tengo que dedicarle disco a nadie ni nada de eso. ¿No? Son vivencias esos discos se seleccionan atendiendo el tipo de público, el adulto, y para entre fuetazo y cañonazo y titulares negativos y que Irán, que Estados Unidos, un momentito, relax, con esos discos que son parte de la producción. Ahora, no son cualquiera tampoco. Yolandita Monge y Anthony Ríos cantando a Yolanda, ellos dos. La mayoría que vio eso hoy en Repasando no sabía que eso existía. Eso fue en el show de mediodía. Y así es. Cuando usted no lo recuerde, yo voy a recordar que la edición 700 de Repasando por Teleuniverso Canal 29 en el domingo 22 de junio se inició con Maná. Te solté la rienda. Buen resto del día. Repasando.